Bienvenidos, queridos hermanos, a este es su programa de Apologética Católica. Mi nombre es Fran Morera y con Jorge Garzón en los controles vamos a continuar hoy el estudio del profeta Nahum. En el día de hoy estamos viendo el capítulo 2 de dicho profeta. Pero como siempre nos ponemos en la presencia del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y oramos. Padre amado, danos el don prometido del Espíritu Santo, que venga sobre cada uno de nosotros y nos capacite. Abra nuestro corazón al poder de su santa palabra. Nos ayude a comprender sus designios para construir el reino de Dios. Todo esto lo pedimos en nombre de Jesús el Señor. Amén. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Hoy nos enfrentamos a Nahum 2. Este capítulo es una obra maestra en cuanto a literatura antigua. Es militarmente, relata, representa gráficamente un asalto militar que es como si lo hubiera presenciado el profeta. Sin embargo, él lo ve en visión. Él tiene una visión de esto, tal como nos lo dijo en el capítulo 1, versículo 1, nos lo dijo. Y eso es lo que transcribe, pero muy vívidamente. Vamos a ver el versículo 1 y 2, y dice así: contra ti sube un agresor, monta la guardia en la fortaleza, vigila los caminos, cíñete la cintura, ármate bien de fuerza. Nahum, como les dije, él está narrando su profecía en base a una visión. Este profeta muy particular, porque como hemos estudiado, el profeta Nahum, el Señor no le habla, el Señor le presenta lo que tiene que decir por medio de visiones. Ya dijimos en la introducción que Santa Teresa, la gran mística de Ávila, ella decía que una visión era un ver sin ver. Ella decía que era ver algo con los ojos del espíritu, no físicamente, pero con más certeza que si lo estuvieras viendo. Para poder entender, ella decía que era como una pantalla de película que se te pone virtualmente y tú estás viendo las cosas que no están, pero que tú las sientes. Un poco difícil de explicar este tipo de revelación, pero el profeta lo tuvo esa gracia y lo utilizó muy bien. Y como le dije, es una de las pocas veces que el Señor habla a un profeta en forma de revelación. Podemos ver cuando Él nos habla de esto en Nahum 1:1. Ahora el profeta ve un ejército poderoso que viene contra la ciudad de Nínive. En este caso, parte de la restauración de Dios para su pueblo estaba conectada con el juicio y la destrucción de sus enemigos. Para que comenzara la restauración del reino de Judá, como estaba prometido por todos los profetas, primero el gran enemigo de este pueblo tenía que ser destruido. En este caso era Nínive, Asiria, era como dijimos, un reino prácticamente inexpugnable, con unos ejércitos poderosísimos, con unas murallas de 20 metros, con un río que lo hacía totalmente infranqueable. Era un imperio que parecía que era muy difícil hacerlo caer desde todos los puntos de vista militar, geográfico. Pero el Señor, cuando terminó con Nahum, porque él utiliza, cuando termina con Nínive, porque él utiliza a Nínive para castigar al pueblo de Dios, para hacerlo volver a centrarse en lo que es su misión. Y el Señor utiliza a los enemigos de Israel como armamento suyo, de él, para llevar a este pueblo a un cambio de vida. Pero después que utiliza a estas personas, y digo utiliza en el buen sentido porque esta gente eran de mal corazón. El Señor lo único que le dio fue permiso para hacer la obra que ellos ya tenían en mente, que no podían hacer porque lo cubría la mano el poder de Dios. Israel se rebeló contra Dios, no quiso que Dios lo cubriera con su poder y las fuerzas del mal se desataron. El Señor lo dejó para que Israel caminara. Pero cuando Israel fue corregido, cuando terminó el tiempo de corrección para comenzar la restauración, Nínive tiene que ser destruida. Ese enemigo que se ensañó terriblemente con la destrucción del reino de Judá va a ser destruido. Lo que yo le decía anteriormente, antes y ahora, las personas que atacan a la iglesia,
pues el Señor posiblemente lo esté usando como si utilizó a Nabucodonosor o como utilizó a Nínive para castigarnos o reconvenirnos a nosotros, la iglesia, por nuestras infidelidades y nuestro tratamiento del pacto que hizo Cristo con su Padre, en el cual nosotros somos parte. Posiblemente el Señor esté utilizando los medios de comunicación, las sectas, los masones, todo este tipo de cosas para corregirnos a nosotros. Y vemos que esa gente lo están haciendo con mucho entusiasmo. Por lo que ellos no saben, porque no conocen la historia, que cuando el Señor termine la corrección por nosotros, nos va a restaurar. Y ellos van a ser destruidos, porque ellos no tienen lo que tenemos nosotros, la promesa de que las puertas del infierno no prevalecerán. Vamos a ver versículo 3 al 7 de capítulo 2 de Nahum, y dice así: porque el Señor devuelve la majestad de Jacob, la majestad de Jacob, la majestad de Israel. Unos salteadores habían asolado y arrancado sus sarmientos. Rojos son los escudos de sus guerreros. De escarlata van vestidos sus soldados. De fuego refulgen los hierros de sus carros. El día que se aprestan para el combate blandiendo las lanzas. Por las calles corren enloquecidos los carros con estruendo de ruedas por las plazas. Aparecen antorchas que zigzaguean como relámpagos. Se arengan los capitanes que tropiezan en sus carreras, se apresuran hacia las murallas, se organiza la cobertura de escudos, se abren las compuertas de los canales, cunde el pánico en el palacio. La gran señora es desnudada, llevada afuera. Sus sirvientas gimen como palomas, dándose golpes en sus pechos. Nahum podía verlo vívidamente todo a través de su visión. Por eso decimos que es una descripción perfecta de lo que es un asalto de esos tiempos, de un imperio contra otro imperio. El profeta no solo vio la batalla, también vio el resultado de la batalla. Nínive iba a caer ante este poderoso ejército. La soberbia Nínive iba a ser humillada. La soberbia Nínive va a ser cautiva. Así como los asirios llevaron a otras naciones en cautiverio, y al mismo Israel, y al reino del norte, y al reino de Judá, los llevaron en cautiverio, ellos van a ser llevados también. Y describe vívidamente toda esta, los ejércitos corriendo, las antorchas, las damas de la sociedad asustadas, sus sirvientas en pánico. Una ciudad que, como dijimos, fue asaltada de una forma repentina, de una forma que ellos no lo esperaban absolutamente. Aquí vemos que no pudo ser un descuido de ellos, de la mano del Señor, que llevó que este grande imperio se derrumbara en nada. Muchas veces los grandes imperios que atacan a Dios se derrumban en nada, queridos hermanos, mientras la palabra del Señor permanece. Vamos a ver el versículo 8 al 12. Dice: Nínive es como una alberca de aguas, de agua que se escapan. Deteneos, pero nadie se vuelve. Saquean la plata, saqueate el oro. Las reservas no tienen fin. Hay toda clase de objetos preciosos. Desolación, expoliación, devastación. Corazones de fallecidos, temblor de rodillas, convulsión de las caderas. Los rostros de todos están enrojecidos. ¿Dónde está el antro de los leones, el cubil de los cachorros, a donde iba el león a cuidar a los leoncillos sin que nadie los asustase? La gran Nínive, de la cual, como les dije anteriormente, unos cientos de años después, cuando Alejandro Magno pasó por Nínive, ni siquiera se dio cuenta que estaba cruzando lo que fue la ciudad, porque aquella ciudad gigantesca no quedó absolutamente nada. Nahum dijo que las tropas que defendían a Nínive iban a ser como un estanque de agua que se escurre, dice, sin ningún uso. Dice que las aguas, este río que rodeaba Nínive, que ellos estaban tan seguros que ese río no podía ser vadeado, iba a ser inútil para defender la ciudad, tal como
lo fue, porque explicamos que el enemigo desvió el cauce del río y entró a la ciudad por el cauce del río, por el mismo lugar donde ellos pensaban que eran inexpugnables. Y pone aquí el saqueo de esta ciudad poderosa, el saqueo de la plata, del oro, una confirmación impresionante de esta profecía. Es que los arqueólogos no han descubierto absolutamente nada de todo este gran tesoro en las ruinas de Nínive. Ni una moneda. Nínive en verdad fue despojada. Y esto lo vio el profeta Nahum varios cientos de años antes. Está el testimonio de esta escritura, no después, antes. Ahí vemos la mano del Señor. El león, dice que es de la guarida de los leones, se pregunta. El león era uno de los emblemas nacionales del imperio asirio y aplastaban y saqueaban a otras naciones, tal como los leones destruyen presas, así como ellos se presentaban. Por eso ahora Nahum se pregunta, ¿qué ha sido de la guarida de los leones? Ustedes que aplastaban a los demás pueblos, que los destruían, ¿qué ha pasado en el lugar donde tú estabas seguro? El Señor los derribaría. Aquellos que una vez fueron tan poderosos van a terminar siendo absolutamente nada, no quedando rastro de ellos. Para nosotros ahora nos parece normal porque conocemos la historia, pero las personas que conocieron aquella ciudad gigantesca, aquella ciudad tan terriblemente protegida, con un ejército tan fiero, para todas esas personas, tanto para la gente que habitaba en Nínive como las personas de otras ciudades, era, hermano, totalmente imposible que esto sucediera. Y sucedió. Fue tal, yo siempre pongo el ejemplo, como cuando se destruyeron las Torres Gemelas. 2 horas antes que se destruyeran las Torres Gemelas, nadie en ningún lugar de la Tierra podía imaginarse que en pocos minutos de esa obra magnífica, una de las más grandes que había hecho el hombre moderno, por su tamaño, por su estructura, por su tecnología, nadie pensaba que en varios minutos después no iba a quedar absolutamente nada, solamente escombros, que lo íbamos a ver derrumbarse, desintegrarse delante de nuestros ojos. Eso nadie lo pudo pensar. Así mismo fue como pasó en Nínive. Y nunca podemos estar seguros materialmente de que nada va a durar, estimados hermanos, ni antes ni ahora. Vamos a ver el versículo 13. Y dice el versículo 13. El león hacía presa según necesitaban sus cachorros y mataba para sus leonas y llenaba de presas sus cavernas y de animales despedazados sus guaridas. Aquí sigue explicando, hablando en esta forma poética, ellos que se consideraban leones. El león es un animal poderoso, un animal destructor, un animal que solamente su rugido infunde pavor. Vamos a ver cómo dice que él, que era el depredador, va a ser convertido en presa. Y va a ser cazado no en el campo, en su misma guarida, en el lugar que él defendía con uñas y dientes, con garras. Vamos a ver el versículo, también el versículo 14, dice así: aquí estoy yo contra ti, oráculo del Señor de los ejércitos. Prenderé fuego a tus carros, los reduciré a ceniza. La espada devorará tus cachorros. Pondré fin a tu rapiña en la tierra y nunca más se oirá de tus invitados. Malo es cuando Dios está contra ti. Malo. Pero hermano, peor es cuando el Señor de los ejércitos está contra ti. Siempre hemos dicho que cuando el Señor se cataloga el Dios Chabaot, el Dios de los ejércitos, está diciendo que es el Dios que va a entrar en la guerra. Y esa guerra, hermano, por los enemigos está totalmente perdido. Antes, vuelvo a repetir, siempre tengo que decirlo, que no solo es aquella época, es muy vívido, esto también es muy cierto para hoy. Cuando Dios desnuda su santo brazo para luchar contra los enemigos de su pueblo, hermano, no hay quien pueda contra él. Así que, repito, si es terrible luchar
contra Dios. Más terrible es luchar cuando Dios se autotitula el Dios de los ejércitos. Es lo que va a decir San Pablo muchos siglos después. Si Dios está con nosotros, ¿quién está contra nosotros? Ahora falta que nosotros creamos. Pero estamos viendo que mucho tiempo antes, esto que Pablo dijo con tanta seguridad, ya se había cumplido. Ya lo había visto en la historia, lo había visto en los profetas, lo había comprobado los conquistadores como Alejandro Magno y otros. Este título de Dios Shabbat que me encanta es el Dios comandante de todos los ejércitos del cielo. Ya no manda a sus huestes, Él se pone delante. Por eso es que dice que jamás se va a oír la voz de sus mensajeros. Nínive disfrutaba de su estatus como el centro poder mundial, era el centro de poder mundial en ese momento, el primero de los grandes imperios mundiales. Y se glorificaba del hecho de que cuando ellos mandaban un mensajero, todo el mundo prestaba atención. Todos los palacios del mundo prestaban atención a lo que Nínive decía. Ese día iba a llegar a su fin bajo el juicio de Dios, antes de comenzar la restauración del pueblo de Dios. Y aquí estamos presenciando vívidamente el final del primer gran imperio mundial. Todos los imperios pasan. El único imperio que no pasa es el imperio de Cristo Rey. Y más en este pacto, donde el Señor no solo desnuda sus brazos, sino que están en medio de su pueblo, físicamente en la Eucaristía y en medio de cada uno de nosotros. Es posible que estos estudios proféticos nos parezcan un poco aburridos porque parece que todos dicen lo mismo. Tenemos que entender que casi todos ellos vivieron en la misma situación de decadencia moral y religiosa de Israel. Todos estos profetas el Señor los mandó, a veces que al mismo tiempo 2 y 3, para que alertaran al pueblo de lo que venía sobre ellos. Por eso es que todos parece que hablan del mismo término. El ataque que viene contra ellos como castigo, después como los castigadores son castigados y después la restauración. Esto aplicó así para ellos, pero también nos puede aplicar a nosotros. Estamos viviendo tiempos de corrupción morales tal como los de Nínive. Estamos viviendo problemas extremadamente poderosos dentro de la misma iglesia. El culto de Dios, el pueblo de Dios anda como ovejas sin pastor. Vamos viendo unos tiempos terribles y el Señor, por eso posiblemente a lo mejor levanta también profetas en estos tiempos que aparentemente tú pones un canal, pones el otro y dirás todos están hablando de lo mismo, pero es que tenemos que hablar de esta situación. Los que hemos tenido la visión de ver lo que sucede, no tenemos más, no podemos, es que no podemos, no tenemos opción, tenemos que decir las cosas que estamos viendo. Y no 1, 2, 3, como vieron tantos y tantos profetas en Israel, a los cuales nadie les hizo caso. Y después estos profetas tuvieron que volverse profetas de consolación. Así tendremos que hacer nosotros, cuando el Señor sacuda la iglesia. Vamos a tener después, cuando ese tiempo malo llegue, vamos a tener que ser entonces profetas de consolación con su pueblo. Así ha sido y así va a ser siempre. Quería también recordarles que nuestro ministerio va a retomar los retiros espirituales que hacíamos anualmente en la Abadía Benedictina, aquí en el centro de la Florida, en un condado un poco al norte de Tampa, en el centro. Esta avenida de San León Magno, San Leo. Y vamos ahora en mayo, vamos a tener nuestro primer retiro después de 6 años, retiro de crecimiento espiritual. Si ustedes quieren obtener más datos sobre este retiro, ustedes me pueden escribir a mí a través de aquí mismo, de Apologética Siloé YouTube. Me pueden escribir a mí personalmente o pueden entrar a apologéticasiloé.net y en contáctenos pueden decirme que están interesados en el retiro y yo les voy a mandar todos los datos, toda la información que ustedes necesitan. Como siempre termino diciéndoles que se mantengan en la roca. Aquí está la promesa de que las puertas del infierno no prevalecerán. Que el Señor los bendiga y los guarde. Amén.